Listo, ya está dado play a la grabación. A ver, les estaba explicando. En estos dos últimos días hemos revisado cómo instalar o cómo configurar Harmony. Hemos revisado y aprendido, les he explicado cómo configurar Harmony. El siguiente paso, que es el paso, en el manual, es el paso 4 que les explicaba yo el día de ayer, que me lo pasé, me lo salté y me fui directo al 6. Es porque normalmente yo este paso lo hago al final. Y es para hacer el despliegue, o es el paso que me permite hacer el despliegue de las configuraciones del EMC ya a las estaciones o a los equipos de la propiedad del local. ¿Ok? Entonces, como les decía, son 21 puntos, pero es algo muy sencillo. Hay que ir siguiendo el manual y como les decía, yo lo voy a hacer un poco más rápido porque es algo fácil en sí. Entonces, en el EMC, en la sección de Enterprise, en el nivel Enterprise, Setup Hardware General Call Packets, abrimos esta opción y en la parte inferior nos va a aparecer la opción de agregar un paquete custom. Vamos a darle clic, nos va a salir esta pantallita. Vamos a buscar el repositorio donde nos descargamos el Harmonizer y vamos a buscar esta carpeta Call Symphony. Vamos a dar clic en un load y así vamos a seguir los pasos correspondientes. ¿Sí? Entonces, para hacerlo un poquito didáctico y hacerlo más rápido, entonces a nivel Enterprise, en la parte de Setup, Hardware Interface, aquí abajo yo tengo Call Package. Le doy clic a Call Package. Esta partecita, cuando yo la abro en un servidor cloud, suele demorarse un poquito en abrir, porque esta es la sección en la que yo configuro todo lo que quiero instalarle al local en el que voy a trabajar, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que hemos abierto Call Package, acá abajo en la parte inferior tengo este botón que se llama Add Custom Call Package, ¿sí? También déjenme ver si puedo. Bueno, en la parte de acá abajo tengo la sección que me dice Add Custom Call Package. Le vamos a dar clic. Vamos a darle clic. Esperemos un ratito a ver si nos sale la pantallita que eh, nos decía el manual. Listo. Entonces aquí me aparece la pantalla que me dice Add Custom Call Package y que busque la locación. Obviamente la ruta que está aquí es de la versión 22.2, que es una versión antigua. Yo voy a buscar la nueva versión. Esta nueva versión, se acordarán, yo la copié y me la descargué. Aquí en descargas es esta que se llama 19.3 later, ¿sí? Esta es la carpeta que yo me descargué o que me pasé de mi computadora ya, pero por lo que veo no me la he pasado completamente. Entonces me está faltando un repositorio. Ya, Symfony. Está faltando esta carpeta que se llama Cal Symfony. Sí, esta de aquí es la que no me he copiado. Ya. Entonces, esta carpeta Cal Symfony es la que me faltó pasarme a esta carpeta, a al repositorio de acá. Permítanme, déjenme copiarme todo para no generar confusiones, para evitar que se me vuelva a quedar algo. El paquete o el programita de Harmonizer no pesa mucho, entonces lo podemos copiar rapidito. Perfecto, entonces me pego aquí adentro. Ok, en el paquete de instalación que me descargué, yo debo tener esta carpeta que se llama Cal Symfony, de la versión en la que estoy trabajando. Entonces vengo acá al EMC, busco esa carpeta en descargas en donde la he copiado,
Ahorita le he copiado aquí adentro, Symfony, y sobre la carpeta Cal Symfony, me ubico sobre esta carpeta Cal Symfony y ahí le doy aceptar. Le doy OK. Y me va a decir que encontró y que va a cargar este programa, Harmonized. ¿Se llama así el programa? Sí, pero yo le suelo cambiar un poco el nombre y le pongo el nombre seguido de la versión que estoy utilizando. 23.1.5.1. Del mismo manual me copio la versión y le doy un load. ¿Por qué hago esto? Fíjense que ahí, bueno, ya empieza a cargar los archivos, empieza a cargar las instrucciones. A veces les suele pasar esto, les puede pasar esto y que se pone el cal package en blanco. Ahí es algún problema que pudo habernos dado. Tenemos que cerrarlo, volver a venir acá, a call package. Veamos si se cargó, pero se quedó con esto de partial unload. Entonces aquí, déjenme ver si haciéndole un refresh termina de cargar. Y si no, lo que nos tocaría es borrarlo con el delete que está aquí abajo y volverlo a cargar. Como pueden darse cuenta, aquí yo tengo Harmonized 2.1, 22.1, 22.2, 22.2.0.1 y ahorita la 23.1.5.1. ¿Por qué tenemos este historial? Porque cuando yo trabajo en un EMC con varias propiedades, con diferentes locales, entonces yo puedo tener en un local la versión antigua, siguen trabajando con la versión antigua, y en el local nuevo o en un local de prueba empiezan a trabajar con la versión nueva. ¿Sí? Entonces, no borro la versión anterior porque está siendo usada en otro local y me creo una nueva versión o creo un nuevo paquete con la nueva versión para los nuevos locales o para los locales que ya voy a ir actualizando a medida que voy haciendo el despliegue de los componentes en el resto de las propiedades. Sí, igual aquí en la parte de contenidos del paquete me sale el nombre del programa que acabo de cargar y la versión que estoy utilizando, la 23.1.5.1. Por si yo no sé la versión, por ejemplo, este primer paquete solo se llama Harmonized. Entonces, como no sé la versión, puedo darle clic, puedo venir acá y veo que es la versión 21.1. Entonces, digamos que 21.1.5.1. Entonces, como pueden darse cuenta, esa versión no está aquí. Entonces, esta es una versión diferente a las demás. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo cargado el paquete, me voy acá a la parte de All, me voy aquí a la parte de Deploy Schedule y en esta sección es en donde le digo qué versión quiero instalar, en qué propiedad quiero instalar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ingresado que para Colombia se instaló en su momento la versión 22.2.0.1 para la propiedad Test Colombia. ¿Ok? Entonces, esta de aquí ya no la vamos a necesitar. Simplemente no es que la borro, sino que le digo que no está disponible o que no se va a utilizar en ninguna propiedad. Al menos por el momento, le voy a dar a Deployment. Dentro del listado de programas, busco Harmonized. Y para eso también me sirve haberle puesto un nombre diferente. Entonces yo voy a saber qué versión de Harmony es la que tengo que instalar. La 23.1.5 y lo voy a instalar en la propiedad de Colombia, pero aquí no me aparece Colombia. Vamos a darle OK. Ah, me pide que escoja uno. Vamos a escoger Demo Pancali. Ya, tengo que escoger Colombia y Colombia. Listo. Entonces aquí ya me aparece el paquete de instalación. Ya está el paquete de instalación cargado y está dada la instrucción para que se instale o se baje ya a los equipos, a todas las estaciones que tenga esta propiedad o que tenga este local.
que es Test Satcom Colombia. ¿Ok? Entonces le damos a guardar y bueno, aquí me da un error, me está diciendo que existe, me dice que este paquete Harmonized no puede estar en blanco, porque ya tengo este de aquí, me dice que no puede estar en blanco. Entonces ahí vamos a eliminarlo y vamos a guardarlo. Ya, perfecto. Entonces ahí sí ya me dejó guardar este paquete y ya en un momento más se hará el proceso de descargarse los archivos y las configuraciones a la propiedad de Colombia. Entonces, este es el último paso ya para hacer el despliegue completamente de Harmony a la propiedad. Como les decía, esto es lo último que yo suelo hacer, es el último paso, incluso lo hago después de instalar el API Post para ya hacerlo al final, porque todo lo previo es configuraciones y todo, entonces ya este paso lo hago al final cuando ya quiero empezar a hacer pruebas y validar el funcionamiento de la PIPOS y de Harmonizer y de la facturación electrónica. Ok, el siguiente paso, como les había indicado, es ya instalar el APIPOS. ¿Dónde conseguimos el APIPOS? ¿Qué es el APIPOS? ¿Dónde está el APIPOS? Como les indicaba en el manual, aquí en el gráfico, nosotros tenemos Harmonizer, tenemos el parser template nos entrega un payload y ese payload tiene que estar entregado a el programa que lo recibe. Este programa que lo recibe aquí es MySatcom, perdón, es el API Post. El API Post se lo pasa a MySatcom. MySatcom genera la factura electrónica y obviamente la factura electrónica está autorizada por el SRI, pero más o menos estaríamos en el gráfico. Eh, API Post recibe la parte ya de la transacción de Symfony y una vez validada y procesada la información, se la pasa ya a MySatcom. ¿Ok? Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es esta sección de aquí. ¿Cómo implementamos el API Post? ¿En dónde se encuentra el API Post? ¿Ok? El departamento de desarrollo tiene creado un FTP en el que ellos suben toda la información de los programas que van liberando, suben toda la información de manuales, documentación, etcétera. Entonces, el uso de este FTP es indispensable por parte de ustedes. Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, la normativa de el Ecuador o la normativa de Costa Rica, y aparte de buscarla en el Google, ustedes la pueden encontrar rápidamente aquí. Entonces, yo entrando a Ecuador, tengo la base legal de todas las resoluciones que va sacando el SRI con respecto a la facturación electrónica y también tengo la información técnica. ¿Qué es la información técnica? La estructura del XML que le envío al SRI, qué debe tener, cómo lo debe tener, etc. Entonces aquí está la documentación legal y técnica de cada país. Ok, entonces esta documentación está en el Google, también se puede encontrar ahí. Pero si ustedes lo desean tener a la mano, también lo pueden hacer utilizando el manual de el FTP de implementadores. ¿Ya? Luego tenemos esta sección que se llama versiones y manuales en las que tenemos los programas de MySatcom V4, MySatcom V5, algunos desarrollos que el departamento de soporte de desarrollo ha realizado y todos se encuentran aquí con su respectivo manual, con su respectiva documentación. En este caso nosotros vamos a utilizar el API Post, tenemos aquí Satcom Post API y el API Post tiene estas 4 carpetas: app clientes, base centralizada para Symfony, Satcom Post API y Satcom Post Site. Nosotros puntualmente en este instante vamos a utilizar estas 2 carpetas, Satcom Post API y Satcom Post Site. ¿Ya? El API Post tiene 2 secciones. El API Post tiene 2 módulos. En el laboratorio de Colombia, obviamente, ya estaba instalada la versión anterior, ya está instalada una versión de API Post. Entonces, yo les puedo simplemente mostrar ahorita las diferencias de los 2 componentes que tiene el API Post. ¿Sí? Yo me voy al IIS, ¿sí?
a la administración, al administrador de Internet Information Service o IIS. En esta sección yo le doy clic y puedo ver los sitios o los portales que están instalados. Primer punto, el API Post se instala, como les había dicho ayer, solo en la CAPS. Harmonizer, este módulo de Harmonizer se despliega o se instala automáticamente, ya con lo que ustedes vieron, se debería instalar y desplegar automáticamente en todas las estaciones que tiene el cliente. Si el cliente tiene 3, 4 cajas, 5 cajas, el Harmonizer se baja a todas esas estaciones. Pero el API Post, que es el que recibe la información, está solo en la CAPS. Entonces, todos los equipos se conectan por red o se conectan por IP a la CAPS y le transfieren los datos de la transacción al web service que está en la CAPS. ¿Ok? Entonces, yo tengo el site y tengo el API Post, el API Post o el Post API y tengo el Post Site. El Post Site es la parte gráfica o es el módulo gráfico o la parte de configuración. Entonces es el portal que me permite a mí configurar algunos parámetros de el API Post y obviamente el site, perdón, el API es ya el web service en sí, que es el que recibe la información y la procesa. Entonces, yo para hacer algunas configuraciones y hacer algún proceso de administración, lo hago desde el sitio, lo hago desde un portal en el que puedo entrar y configurar algunos parámetros y el API es simplemente el que está recibiendo la información y el que está procesando la información de Sinfo. Entonces, estos dos componentes hay que instalarlos. El uno necesita del otro. No basta con que yo instale solo el uno y no instale el otro. Ambos hay que instalarlos, ¿sí? Y en el caso del site, tiene una versión 1.2 y en el caso del Post API, al menos la que está instalada en el portal en el Laboratorio de Colombia, es la versión del Post API 7.7.3. ¿Ok? En el FTP de implementadores nos podemos dar cuenta que ya el Post API está en la versión 7.7.5 y el site se mantiene en la versión 1.2. Entonces yo entro aquí al Post API 7.7.5, acá abajo me aparece lo que tiene esa carpeta, ¿sí? Y yo simplemente le puedo dar a descargar y empiezo a descargarme esta versión del API Post, la 7.7.5, ¿sí? Y también me voy a descargar el post site. Sí, le puedo dar clic aquí a descargar y me descargo el post site. Ambos componentes son indispensables, ambos componentes hay que instalar y configurar. Cada componente tiene su manual, cada componente tiene su documentación y tiene su instaladores. Entonces, el proceso de instalación es algo muy sencillo en el sentido de que yo con el manual que tengo aquí, en el manual de instalación y configuración, yo voy siguiendo el manual y lo puedo instalar sin ningún problema. ¿Sí? Es cuestión de aprender a guiarse por un manual, aprender a leer, seguir paso a paso todo lo que tengo que hacer con la documentación o todo lo que es los requisitos que me está pidiendo aquí el portal. ¿Sí? La versión 7.5 que tenemos, perdón, que me he descargado es la 7.3. ¿Dónde me estoy viendo la que no es? ¿Dónde me descargué la 7.5? Perdón. Esta me la descargué. Ya no sé ni dónde me la descargué. Se llama API-Post. Acá está, en el disco D me la he descargado. Ya. Entonces aquí tenemos la versión API-Post 7.7.5. Por lo que veo me la he descargado mal. Tenía que haberme la descargado con la carpetita así como hice con el resto, pero bueno. Permítame, porque esto me va a generar confusiones porque no me descargué los archivos de adentro y no la carpeta. Entonces sobre la carpeta le doy descargar y ahí sí se tiene que descargar bien. El API Post
El post API no pesa mucho, se descarga relativamente rápido. El site se demora un poquito más, obviamente dependerá también de la conexión de internet que tenga cada uno, pero ya tengo descargado aquí post API 7.5. Estos son los archivos que contiene y vamos a ver qué dice el README. El README me dice qué mejoras o qué cambios trae esta versión. Se agregó un control para Costa Rica en el caso de descuadres de descuentos por porcentaje. Miren, esto ya corrige. Si tenemos problemas de descuentos en Costa Rica, esto corrige, esta versión corrige eso. Se agregó el guardado de información fiscal adicional dentro de la base de datos fiscal. Se agregaron nuevos campos en el web config para configurar el tipo de cliente consumidor final según lo requerido por cada emisor. Se agregó un nuevo campo en el web config, validar fecha de anulación Bolivia, para bloquear la emisión de anulaciones a cheques emitidos en días anteriores. Mira, estas son cosas que trae la nueva versión del API Post, la 7.7.5. Para realizar actualizaciones, importante tomar en cuenta lo siguiente: realizar un respaldo de la base de datos fiscal, ejecución de script de la base de datos fiscal, copiar archivos de la nueva versión Post API, el del directorio respaldos. Bueno, aquí nos están dando algunos tips con respecto a lo que trae la nueva versión del Post API. Y dentro de este zip, vamos a extraer este zip, nos trae, eh, ah, bueno, aquí los chicos de desarrollo han subido solo el programa, un poco la mansalva. Esto obviamente está mal, eh, y esto es algo que nosotros tenemos que corregir con el equipo de desarrollo si vemos que nos suben cualquier cosa ahí a la maldita sea. Entonces esto es algo que tenemos que corregir con ellos porque no nos han puesto los manuales como si lo han puesto en versiones anteriores. Pero bueno, en este caso para la capacitación me voy a basar en la versión 7.7.3, más que nada porque aquí tenemos los manuales. El proceso de instalación de una versión a otra no cambia, obviamente los archivos sí, pero el proceso de instalación no cambia. Eh, ¿Cuál es el proceso de instalación? Aquí en la documentación también nos explica un poco cómo está configurado, cómo se hace el proceso de integración entre los dos componentes, entre lo que es Harmony con lo que es el API Post, pero eso ya lo he explicado antes y vamos a hacer el proceso de instalación. Para el Post API me pide los siguientes tres requisitos. Me dice que tengo que tener instalado el Net Framework 4.7, que tengo que tener instalado este programa que se llama Redis. Tengo que tener habilitado e instalado el IIS, que esto es un componente de Windows. Y tengo que activar en las características de Windows el Net Framework 3.5, el 3.0 y seleccionar esta opción. ¿Ok? Acá abajo en el siguiente paso me da cómo agregar o cómo configurar en las características de Windows esto de el Net Framework 3.5 y el Net Framework 4.8. Y tengo estos pasos y estos manuales. Primera recomendación que les doy, tanto el site como el Post API tienen sus manuales de instalación, ¿sí? En el caso del site, y está acá, en el caso del site, este es el manual de instalación del site. Normalmente yo trabajo con los dos manuales abiertos y voy comparándolo uno con el otro. ¿Por qué? Porque hay componentes que me pide el uno y hay componentes que me pide el otro. En algunos son los mismos y en algunos me piden una característica más y aprovecho y hago una sola instalación. Fíjense que en el site, lo primero que me indica es igual que necesito tener instalado el Internet Information Service y aquí me dice todo lo que yo tengo que activarle al Internet Information Service y acá también me da lo del Net Framework 3.5, que es lo mismo que estaba en este otro manual, pero acá solo me indica que active el instalador, verifique la instalación del Internet Information Service. Aquí en este link me lleva a las características que tengo que activar, ¿sí? Pero si se dan cuenta, este manual me pide unas características X
y este manual me pide otras características X. Entonces, si ya me voy a ingresar a Internet Information Service, de una vez hago lo que me piden los dos manuales y no lo estoy haciendo por partes, ¿ok? Y así me ahorro un poco de trabajo. Entonces, normalmente yo tengo abierto los dos manuales. Entonces, siguiendo el orden del primer manual, que es el del site, me dice que tengo que tener instalado para el site, me dice que tengo que tener instalado el SQL Management Studio, es decir, tengo que tener instalado el SQL Server Express, tengo que tener instalado el IIS y tengo que tener instalado este programa que se llama NetCore. Para el web service, tengo que tener instalado el Net Framework, tengo que tener instalado el Redis y tengo que tener instalado también el IIS. Entonces, el, el componente en común que tengo que tener en ambos es el IIS. Entonces, como el IIS es para los dos, lo vamos de una vez a configurar, a instalar. ¿En dónde se configura el IIS? Esto se configura son las características de Windows. Eso varía un poco dependiendo del sistema operativo, pero aquí en Windows 10, en programas, aquí tenemos activar o desactivar características de Windows, ¿sí? Y aquí tengo lo que me decía el manual de configurar. Ambos manuales me piden que tenga activado el Net Framework 3.5 y el Net Framework 4.8 Advanced Service. Eso ya lo tengo configurado aquí. Y aquí abajo tengo el Internet Information Service, donde si yo abro este más, aquí tengo todos los vistos que me pide el manual. Fíjense en el manual del site, el Internet Information Service me dice que tiene que quedar así. Visto, 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 visto. Es decir, todo lo que está dentro del más está seleccionado. Es decir, yo tengo que instalar todas las características del Internet Information Service y tengo que instalar este programita que se llama Núcleo de Web eh, Hospitable. Entonces venimos acá y también ya lo tengo instalado, este que dice núcleo de web y todo lo del Internet Information Service. Entonces aquí simplemente es abrirlos más e ir marcando todas las casillas con el visto hasta dejar todo el IIS o todo el Internet Information Service instalado. ¿Sí? Entonces le damos a aceptar. Bueno, en este caso ya está instalado. Ahí nos ahorramos un pasito. Lo siguiente que me pide el manual, vámonos por ejemplo al manual del web service. Me pide que tenga instalado el Redis. ¿Sí? ¿Qué es el Redis? El Redis es un programita que dentro de el programa o dentro de los instaladores de la PIPOS me debería haber venido, pero como les digo ahí, mi equipo de desarrollo no ha hecho bien el despliegue o no ha liberado bien esa versión. La verdad es que ni sabía que la habían liberado porque no han mandado el comunicado de liberación, entonces por eso puede ser que esté incompleta, todavía ellos no han dado el aviso de liberación. Pero en la versión API 7.7.3, en instaladores, aquí tenemos el Redis, ¿sí? Entonces ellos ya nos entregan ese programa que se llama Redis y nos entregan también el programa del SQL. Eh, Obviamente el SQL es un programa pesado, entonces este es el que se suele demorar un poco más, pero ya el de equipo de desarrollo nos manda dentro de la carpeta instaladores, nos tienen que mandar todos estos programas secundarios que se utilizan en este sistema. Sí, entonces aquí tenemos el Redis, tenemos el SQL Express y también tenemos el NetCore. ¿Ya? Entonces, para instalar el Redis, aquí mismo en el manual tenemos este clic, vamos hacia allá y nos está cómo instalar el Redis. En realidad, el Redis es clic, next, 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 finish. Entonces, es un programita muy rápido de instalar, sin mayor complicación. No lo hago en este proceso porque, obviamente, en el laboratorio en el que estamos nosotros ya está instalado el Redis. Sí, entonces aquí en panel de control. Control panel, programas, programas. Entonces yo aquí ya tengo instalado el SQL Express, que como les decía es un programa genérico, es cuestión de descargarlo o copiarlo de donde lo tenemos.
next, 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 se instala el SQL Express, tenemos instalado el Redis, que ya está aquí, de igual forma es un programa X, le damos install, next, 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 se instala el Redis, se instala el SQL Express y se instala el NetCore, este de aquí, el NetCore. Ping, ping. En el caso del manual del Web Service, nos pide como prerequisitos instalar el Net Framework, el Redis y el IIS. Sí, son pocos requisitos, son estos de aquí los que nos pide. En el manual del site nos pide instalar el IIS, que ya lo tenemos instalado, me pide instalar el SQL y me pide instalar el NetCore. Con respecto al NetCore, fíjense, aquí también me da el manual el link para descargarme el NetCore. El NetCore es un componente propio de Windows, es una librería de Windows. Entonces aquí me da la página o el link de Microsoft para descargarme este componente, me da la imagen de cómo lo tengo que instalar, pero algo que no se suele ver muy bien o no se suele entender es que el NetCore tiene dos componentes. Según el manual, tengo que instalar primero este componente que es el 3.1.4.14. Aquí me da la imagen y aquí el equipo de desarrollo, aquí pegadito, tiene que una vez instalado esto, tengo que instalar este otro componente que es el 3.1.3 Hosting Bundle Installer. ¿Ok? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, a mí la primera vez que implementé API-Post no me valió porque yo instalé este, como vi las imágenes y no leí detenidamente, me pasé directo a la parte de acá y no me fijé que aquí dentro hay un segundo link que es el proceso que yo tengo que instalar. Entonces, aquí en el NetCore, vamos a ver, bueno, ahorita déjenme extraerlo con el zip. A veces el WinRAR da problemas y cuando les da problemas les recomiendo que utilicen el 7-zip. Ese no da tantos problemas para descomprimir ciertos archivos. Entonces aquí tenemos en el NetCore, tenemos ambos paquetes de instalación. Este es el primero, el 3.1.14 y este es el segundo, 3.1.13. Sí, en el caso de que no los podamos descargar o por algún motivo no los tengamos a la mano, igual en el manual se detalla el link para poderlos descargar. Estos serían los componentes con respecto a la implementación del API-POS. Son los prerequisitos. Todavía no hemos instalado API-POS. Recién estamos instalando los prerequisitos. ¿Sí? Es como los componentes previos. O sea, por ejemplo, yo en mi computadora le instalo para poder dar soporte. Primero tengo que instalar el Windows, luego tengo que instalar el Office, luego tengo que instalar el NIDES y recién ahí ya me puedo empezar a dar soporte. Entonces tengo diferentes componentes, diferentes herramientas. Entonces ahorita recién hemos instalado todos los prerequisitos para ahora sí instalar el API-POS. En el caso de los prerequisitos, como ya tenía esta máquina instalada, hemos ganado un poco de tiempo y no he tenido que irlo haciendo paso por paso, pero son pasos sencillos y siguiendo el manual se procede. Luego de instalar en el caso del site, el NetCore y en el caso del web service, de instalar la IIS, ¿sí? En el caso del manual de el web service también nos explica qué es el parser template, por ejemplo. También nos da alguna explicación teórica de lo que yo ya les he explicado en estos días, cuáles son las diferencias del parser entre Colombia, cuáles son las diferencias del parser entre Ecuador, etcétera. Eso ya un poco también lo explica la documentación del equipo de desarrollo. Y después de toda esta parte de teoría, nos viene ya el proceso de instalación. Aquí sí ya nos viene el proceso de instalación, que esto sí es lo que vamos a hacer. Cómo se instala el site y cómo se instala el, cómo instalamos aquí el site y cómo instalamos por acá el web service. ¿Ok? ¿Con cuál empezar? En esta parte es un poco indiferente, puedo empezar con el uno, puedo empezar con el otro, el orden no afecta, pero normalmente yo empiezo con el web service y luego ya me paso a implementar el site. ¿Qué me pide?
crear una carpeta MySatcon en el disco C. ¿Sí? Estos son los estándares que utiliza, que ya nos define el Departamento de Desarrollo y que yo debería respetar y que todos los implementadores deberían respetar y no empezar a instalar donde les dé la gana. No todos lo cumplen por X motivo, tal vez el cliente no tiene espacio en el disco C, tal vez el cliente por alguna cosa no me deja instalar en el disco C, pero yo debería mantener este esquema, este estándar, para que todos los clientes trabajen de manera igual y a nosotros por la parte de soporte se nos haga más sencillo ubicar los programas y poder dar apoyo. Entonces nos pide crear una carpeta en el disco C que se llame MySatcon. Dentro de esta carpeta se crea la carpeta MySatcon, la carpeta Harmony donde conserve la dirección. Entonces yo tengo que tener aquí esta carpeta que se llama Satcon Post API. ¡Pum! Se descarga del FTP de implementadores los archivos de la versión requerida, se descomprime el archivo zip y se espera a instalar el conector que en este caso utilizaremos. Pum, 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 pum. Es importante tomar en cuenta que los proyectos tienen una carpeta MySatcon donde debe estar agregado el archivo mysatcon.unitconfig y mysatconconfig, ya que es en donde se encuentran las dependencias y la configuración de la base de datos. Los archivos se encuentran en la carpeta también en la que nos mandan. La ubicación debe estar en la carpeta con la dirección DC, donde también está el proyecto. Bueno, ¿qué nos indica? Que en el disco C yo debo tener una carpeta MySatcon. En esa carpeta MySatcon voy a poner todos estos programitas o todos estos archivos que me descargué. Y en la carpeta C MySatcon debo tener estos dos archivitos, MySatcon config y MySatcon unit config. ¿Ok? Entonces, me voy al laboratorio de Colombia, ¿sí? Al disco C, MySatcon. Como ustedes se dirán cuenta, aquí no está instalado en el disco C, aquí está instalado por algún lado, estará instalado el API Post. ¿Dónde lo habrán metido? En el laboratorio de Colombia lo han instalado en el disco D. Acá está. Miren, todo esto, bueno, aquí han ido instalando todas las versiones, está hecho un relajo, pero en el disco D se ha instalado en Colombia. Nosotros lo vamos a instalar, al menos esta nueva versión, en el disco C. Entonces, en el disco C, ¿sí? Yo tengo la carpeta MySatcon, ya tengo los archivos MySatcon y MySatcon Unit. Esos archivos también me vienen en la carpeta de descarga. Fíjense, aquí está MySatcon Unit y MySatcon Config. Entonces, estos dos archivos también vienen aquí. Y dentro de la carpeta Satcon Post API, estos son los programitas que yo debo pasar a la carpeta. ¿Ok? Que yo debo copiarme en el disco C. Estos son los archivos del 7.7.7.3, pero yo voy a utilizar ahora sí para el proceso de instalación, voy a utilizar esta nueva versión, la 7.7.5. ¿Ya? Entonces, estos programitas que están aquí, estas carpetas, estos archivos, me pide el manual que los ponga, que los ubique en el disco C, MySatcon. Aquí debo tener una carpeta. Aquí debo tener una carpeta. Que no me deja poner carpeta. ¿Ya? Que se llame como me indica el manual. El manual me dice que se tiene que llamar así, satcon.post.api. Listo. Le doy doble clic y pongo aquí adentro todos estos archivitos y programas. Pum, pegar. Esto vamos a ver cuánto tarda. Esto puede tardar un poquito. Ahí dejémosle copiando. Y en el caso del site es exactamente lo mismo. Es decir, para el site yo tengo que tener una carpeta en el disco C. En algún lado me tiene que decir aquí. Para publicar una aplicación, si en el caso será solicitado el personal, verificando los archivos descomprimidos, descomprimir la carpeta comprimida en el path donde usted desee que se aloje la aplicación. En este caso, en el manual del site, no nos determinan la ubicación, no nos dan la ruta en donde tenemos que ponerlo, sino que nos dice el manual donde usted desee.
Pues, para tener una coherencia, para tener un orden, para no hacer un, mm, una instalación desordenada, dentro de la carpeta MySatcom vamos a crearnos otra carpeta que se llame satcom.post.site o sitio, ¿ya? Y al igual que estamos haciendo con el web service, es lo mismo con el site, es descomprimir el archivo que nos descargamos, es copiar los programitas o copiar las rutas que nos da el manual y pegarlos en esta carpeta. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo en paralelo, mientras hago lo uno, voy leyendo el manual del otro, mientras voy copiando, voy haciendo los dos procesos al mismo tiempo, y de esa manera puedo ganar un poco, hacer un poco más ágil, pero si se me complica hacerlo los dos al mismo tiempo, hago primero el uno, termino con el uno y arranco con el otro. Sí, tal vez yo por un poco la experiencia que ya tengo, trato de hacerlo rápido, pero eso es con el tiempo, si no, hago un proceso y continúo con el otro. Y lo que yo les quería mostrar es un poco las diferencias entre el un manual y el otro y cómo nosotros tenemos que ir apoyando al equipo de desarrollo en mejorar esta documentación y en ver en qué se puede corregir. ¿Ok? Esperemos a que termine de copiarse estos archivos. Todo esto que nosotros estamos copiando, todos estos programitas, es para publicar un sitio web, ¿sí? El web service, tanto como el site, son programas que se abren en una página web. Entonces, yo he copiado los archivos y ahorita lo que tengo que hacer es publicar el sitio. Tengo que crear en la configuración de la computadora la forma de levantar en una página web esto que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, para publicar un sitio, el manual me indica, me dice que para ya publicar el sitio, estamos en el manual del web service, me dice que ya después de copiar estos archivos, copiar estas rutas, eh, bueno, aquí me da unos pasos para configurar, vamos a leerlos detenidamente. Ya me dice, ya estoy en el punto 5, donde estoy copiando estos archivos dentro de la carpeta y ya tengo en el punto 5 el archivo MySatcom config y el archivo MySatcom unit config. El siguiente paso o la siguiente imagen me indica que cuáles son los parámetros que yo debo configurar. En el MySatcom unit, en el archivo MySatcom config, si lo abro, me voy a encontrar con esta sección, con estos parámetros, y aquí me indica lo que yo puedo cambiar. Primer parámetro que debo no cambiar, sino que debo validar que esté en true, es si quiero que el API POST lleve el control de los secuenciales. ¿Sí? Como pueden ver, aquí me dice, si está en true, genera el secuencial la base de datos. Si está en false, no genera el secuencial. Entonces, obviamente, tiene que estar en true para que sea el API POST el que genere el secuencial. Y lo siguiente es el canal de envío a donde quieren mandar los programitas. ¿Sí? Aquí nos dice Bridge, FTP. Quiero que sepan que esta parte de aquí del canal de envío no se utiliza. El API POST no manda directamente la transacción a MySatcom. El API POST recibe la información de Symfony, la trabaja, la completa, la valida y ya genera el archivo y lo deja en una ruta en específico. El API POST no lo manda directamente a MySatcom, simplemente lo genera de manera local y lo deja en una ruta. Aquí es en donde entra un pequeñito componente adicional que ya lo vamos a ver al último, que es el envío tramas, que es un programita específico que se encarga solo de coger el archivo y mandarlo a MySatcom. Coger el archivo y mandarlo a MySatcom. Ese programita no valida que esté completo, ese programita no valida que esté bien, simplemente coge lo que esté en una carpeta y lo manda a MySatcom. Esa es la función del envío tramas. ¿Por qué se decidió separar? Porque el API POST estaba teniendo más que nada en la operación había algunas limitantes, entonces se dejó que el API POST lo único que hace es depositar el archivo en una carpeta y ya después este segundo programa es el que se encarga de estar viendo si hay internet o hay internet, si MySatcom está arriba o no está arriba y lo está mandando a cada rato.
¿Ok? Entonces esto les explica qué se configura en el config. Estos archivitos ya vienen configurados. Yo no necesito toparlos, no necesito cambiarlos, ya vienen configurados. Pero ahí el manual me explica qué tiene el uno, qué tiene el otro. Lo siguiente es el paso 6, que me dice para verificar que tenemos configurado el sitio web en el IIS, como se detalla en los anexos. Aquí en este link que está aquí, me voy, aquí me da la opción o me da la instrucción de cómo ya agregar el sitio, publicar el sitio web. ¿Sí? En el caso del manual del web service, está en la página 63, me lleva a esta sección para indicarme cómo publicar el sitio. En el caso del manual del site, me da directamente, es decir, me va como en orden y aquí mismo me muestra las opciones para publicar el sitio. Ambos programas son sitios web, entonces ambos programas se publican de la misma forma, obviamente el uno con un nombre, el otro con otro nombre, pero el proceso en ambos es el mismo, ¿sí? O casi el mismo, son muy parecidos el uno y el otro. Entonces, en esta sección del web service me dice cómo agregar un sitio que me abra el Internet Information Service. Ya tengo yo aquí abierto el Internet Information Service. Luego me voy a la parte de aquí de sitios, le doy agregar a sitio web y aquí el manual del web service me da la imagen de cómo tiene que quedar. Me dice abra un nuevo sitio web, y me muestra aquí abajo la imagen de cómo tiene que llamarse. ¿Sí? Tiene que llamarse SAT Compose API. Le voy a copiar de aquí el nombre. SAT Compose API. Sí, me vengo al sitio de acá. SAT Compose API. ¿Qué más me dice el manual? Me dice que aquí tiene que quedar como SAT Compose API, eso está bien. Y que escoja la ruta en donde puse los archivos o los componentes que me copié. Entonces, en el disco C, MySatcom, SATCOM POSAPI. Le doy a aceptar, ¿sí? Y lo siguiente que me indica acá el manual es el puerto 8099. El manual les da como sugerencia o les da como puerto predeterminado el 8099. Yo puedo cambiar el puerto, yo puedo cambiar la ruta. En vez de poner en el disco C, lo pongo en el disco D. En vez de llamarlo SATCOM POS API, lo puedo llamar Juanito. Si yo lo quiero poner en el puerto 1300, lo puedo hacer. Obviamente, estos son parámetros de estandarización. ¿Se pueden cambiar? Por supuesto que se pueden cambiar, pero lo ideal sería mantener estos estándares. En el caso nuestro, como pueden darse cuenta, en el laboratorio ya está instalado el POSAPI 7.1, el 7.3, el 1. Perdón, del API está el 7.7, 7.3 y ahorita iríamos a instalar el 7.5, el 7.75, 7.75, sí. Entonces, primer cambio puntualmente que se hace aquí en el laboratorio es cambiarle el nombre para saber qué versión estamos instalando. ¿Por qué? Porque este es nuestro laboratorio y obviamente hacemos estas pruebas en donde instalamos el otro sitio y vamos probando que el uno funciona, el otro no funciona, que el uno hace esto, que el otro no hace. Entonces yo aquí puedo probar, puedo instalar varios POSAPI y obviamente me sirve en el nombre poderle poner la versión y saber con cuál versión estoy trabajando. Pero esto en los clientes no se hace. Aquí, como les digo, es un caso especial. Y lo siguiente son las rutas. Yo aquí la ruta la puedo poner en donde yo quiera, pero lo ideal sería trabajar con este estándar. Y el puerto. Como pueden darse cuenta atrás, yo ya tengo algunos sitios y posiblemente alguno está utilizando el puerto 8090 o el 8099, que es el que me da el manual. Alguno de estos puede estar utilizando algún otro puerto. Entonces yo voy a utilizar el puerto 8078. Sí, y le damos a aceptar. El puerto también es a discreción, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este sitio, acá a mano derecha, puedo ver que está utilizando el puerto 8078. El de aquí está usando el puerto 8020, el de acá está usando el puerto 8099. Ponte, esta versión es la que está utilizando ya el puerto sugerido por el manual y esta es la versión 8078.
Ok, entonces ya está publicado el sitio, ya está, digamos que prácticamente instalado el API Post, ya está instalado el Post API. ¿Qué me pide ahora? Que le dé clic aquí en examinar y que valide que funcione. Entonces yo le doy acá, escojo el sitio, le doy examinar y si se abre el Swagger, que es el programa que les mostraba el otro día, si se me abre el Swagger, quiere decir que está instalado y está instalado bien. Una cosa, como les explicaba el otro día, una cosa es que esté instalado, otra diferente es que esté configurado. Ahorita instalado está. Ya configurado, ¿qué quiere decir configurado? Que ya tenga los datos de la propiedad, que ya tenga los datos del cliente que vamos a utilizar, cuáles son sus prefijos, sus secuenciales, etcétera. Obviamente eso es diferente, pero al menos ahorita la parte del Swagger, como pueden ver, instalado está, pero nos da un error. Nos dice que no se pudo encontrar el archivo, este de aquí, res w web service exception file no sé qué. Bueno, aquí ya nos está dando un error de que nos está faltando un archivo. Eh, este error puntualmente se debe a que, como les digo, yo me estoy copiando o me descargué una versión del Post API que posiblemente no está todavía del todo liberada, por eso no nos han dado el mail indicando que ya se liberó y está faltando este archivo. Me dice que en la carpeta SAT Compose API Bin debería yo tener este archivo que se llama de esta manera. Y ese archivo, entendería yo que no ha venido con la instalación. Post API Bin y aquí yo no debo tener ese archivo que me dice acá el error sat con rest.mbc satcon.rest. Ah, no, aquí sí lo tengo. webservice.dll. Ah, no, tengo el archivo webservice.dll, pero no tengo el archivo que sea .xml. Entonces, claro, ese archivito aquí no lo tengo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es un problema con el portal, con la documentación que ellos nos han entregado. Pero podemos hacerlo rapidito, en vez de instalar la versión 7.7.5, vamos a ver si me instalo la versión 7.7.4 y lo hacemos súper rapidito. Porque recuerden que aquí en el laboratorio estaba la 773, entonces de paso le instalo la 774. Sabemos que la 775 todavía no está lista, entonces ahorita le voy a instalar la 774. Extraemos aquí y en el futuro, si yo quiero actualizar la versión, se van a dar cuenta de algo muy facilito con copiar estos archivos, venir acá a MySatcom, PostAPI o borro esto y pego lo nuevo y ya está puesta la versión. Ya está quitada la versión 774 y está puesta la versión 77, perdón, quitada la 775 y puesta la versión 774. Lo único que me tocaría es cambiarle acá el nombre para evitar confusiones. Cambiar nombre. Esta no va a ser la 5, sino que va a ser la 4. Ya. Esperemos a que termine y lo vamos a validar. Con el caso del site es lo mismo. ¿Sí? Pero el site tiene más pasos. El site tiene, aparte de publicar el sitio, que es lo que ya estamos viendo ahorita, que se publica el sitio y se pone toda esta parte del sitio, el site ya tiene, o bueno, ambos programas tienen ya la sección de la conexión o la instalación de la base de datos. Por eso instalamos el SQL Express. Pero la parte de la creación de la base de datos y todo lo que tiene que ver con la base de datos está en el manual del site. Entonces, con el Post API, hasta donde estamos haciendo ahorita, que es
copiar los archivos y probar que funcione con el sitio. Digamos que hasta ahorita, por el momento, hemos terminado con la instalación. Nos está faltando la configuración, pero ya la instalación hemos terminado. Ahorita vamos a hacer el proceso de instalación del site. El site, como les decía, tiene también la parte de la instalación del SQL Express y la parte de la creación de la base de datos. Entonces, esperemos a que esta cosa termine. Esperemos a que termine. Y se está tardando unos minutitos en copiar esto. Que se copie, que se copie. Listo. Entonces, copiado, vengo nuevamente al site y perdón, a la IIS, a la IIS, le doy a examinar y vamos a ver si ahora esta versión sí carga bien y no me da ningún error y estaríamos, como les decía, por el momento terminando la instalación de el web service. Por el momento, como les decía, todavía nos faltan algunos pasos, pero por el momento la instalación estaría lista. Listo, acá también nos da el mismo error, fíjense, aquí también nos da, y aquí nos dice que estamos trabajando con la versión 774, pero nos está dando que falta este archivo. Veamos si ese archivo en la versión 773 sí está. OSAPI, bin. Sí, fíjense que en la versión 773 sí nos viene este punto XML. Vamos a ver, no es lo ideal. Obviamente estas son cosas que ya tengo que hablar yo con el equipo de desarrollo de que les está faltando ese archivo, pero ahorita vamos a ver si copiando lo de la versión 773 nos sirve. Sí. Sí, entonces en este caso, bueno, estoy reutilizando ese archivo de una versión anterior. No es lo ideal, pero es algo que es probable que les pueda llegar a pasar en algún momento, entonces también hay que saber ser un poco recursivos. Entonces ahorita, bueno, he puesto el archivo que estaba faltando y como pueden ver ya el web service está publicado, está se abre, obviamente nos falta todavía configurarlo, pero ya estaría listo para trabajar y está la versión 7.7.4. Lo mismo podía haber hecho con la versión 7.5, es decir, dejarlo a 7.5 y copiar solo el archivo que me faltaba, pero pensé que la 7.4 iba a tenerlo todo, pero también pude haber hecho lo mismo con la versión 7.5.
Cuando yo abro el web service, si es que no sé en qué versión está, porque a lo mejor no le pusieron el nombre en el sitio o no lo sé, yo abro el web service y puedo ver aquí en qué versión está el API Post. Entonces, esto es crítico que ustedes como soporte sepan, porque si un cliente me está reportando una falla, si un cliente me dice que algún archivo está saliendo mal o que está teniendo algún problema de diferencias o de descuadres, lo primero que yo tengo que hacer como diagnóstico es entrar a ver qué versión de los programas tiene el cliente, saber si existe una versión actual y saber que esa versión corrige algo. ¿Qué está corrigiendo la versión? Entonces, por ejemplo, en los clientes de Costa Rica sabemos que la versión 7.5 está corrigiendo un tema de descuentos por porcentaje en Costa Rica. Entonces, si yo en un cliente me reporta que las transacciones con descuento están saliendo mal, pues lo primero que yo tengo que hacer es entrar a ver qué versión del API Post tiene y planificar o realizar la actualización a la versión, a la última versión y evitar que le siga pasando ese problema al cliente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita ya está instalado el web service. Vamos a instalar el site. Sí, el site, como pueden ver, acá está instalado uno. Lo voy a dejar le voy a dejar eso para no dañar lo que está. Y me voy a instalar un nuevo site. Esto les puede llegar a pasar en un cliente. Fíjense, yo en un cliente que tiene la versión 7.7.3 y es la que le está dando problemas con los descuentos, yo no le topo lo que el cliente está usando para no dañar su operación, para no estorbarle, para no decirle que no pueda facturar. Yo les dejo trabajando todavía con la 7.7.3. Yo en paralelo instalo la 7.7.5, hago toda la configuración y una vez que ya está lista la configuración de la 7.7.5, lo único que tengo que hacer es el cambio de las estaciones para que dejen de apuntar a la 7.7.3 y empiecen a apuntar a la 7.7.5. ¿En dónde se hace ese cambio? Me dirán. Recordarán el día de ayer que yo les decía, aquí en Test Colombia, a nivel de Workstation, yo tengo el parámetro de Harmony, que yo les decía, tengo un data extension que me pide específicamente Harmony. Aparte de los que yo creé de manera personalizada, Symfony o Harmony me pide que yo cree este. Este Data Extension es el único que me pide a mí Harmony. Este tienes que tener creado sí o sí, porque este Data Extension es el que le indica a las estaciones a qué IP tienen que pegarse y a qué dirección de web service tienen que mandar los comprobantes. Entonces, fíjense aquí, estación se está pegando a esta IP, pero se está pegando al puerto 8099. Entonces, ¿qué sabemos con esto? Que esta estación está mandando las transacciones a este sitio que es el que está trabajando con el puerto 8099. Entonces, a este sitio es en donde las transacciones están llegando. Entonces, si yo quiero el día de mañana actualizar a un cliente, yo no topo lo que él tiene, sino que creo en otra carpeta, en otra ruta, así como está aquí. Fíjense que aquí en esta carpeta disco D tengo en MySatcom, tengo el API Post versión anterior y el API Post versión nueva. Sí, entonces tengo aquí el 72, la 71, la 771 y la 772. Entonces yo puedo hacer algo parecido. Crear aquí mismo otra carpeta con el nombre diferente, publicarme otro sitio a otro puerto diferente, hacer todo el proceso de configuración, de parametrización, de instalación que me puede llevar horas, que me puede llevar incluso un par de días. Entonces, porque lo puedo hacer en diferentes etapas del día, o sea, puedo hacer de hoy una hora, mañana una hora y así. Entonces, una vez que yo haya terminado de hacer la instalación y la configuración, ahí sí programo con el cliente que me regale una brecha de una hora, un poco menos, en donde me conecto a las estaciones y les cambio el puerto, porque este ya no es el 8099, sino es el puerto al que yo les estoy queriendo, que ahora quiero que se conecten, que es al puerto 8078. Entonces, lo único que tengo que hacer es de aquí cambiarle al puerto 8078 y le doy OK y listo. Esta estación ya estaría, ha dejado de apuntar al web service anterior y empieza a apuntar al nuevo web service. Y el cambio es mucho más rápido, es mucho más sencillo. Y si por algún motivo
me da un error, me falló algo, tengo que hacer rollback porque chuta, al cliente le está dando errores y no sé qué es, vuelvo a entrar aquí, le vuelvo a poner 99, le doy guardar y echo el rollback. Y ya las estaciones están dejando de apuntar al nuevo web service y vuelven a apuntar al web service anterior. Sí, entonces, esa es la forma en la que yo hago el switcheo de pasarme de un web service al otro. Y en el caso de que se haga una actualización, ¿cómo puedo hacer la actualización sin afectar al cliente? ¿Ok? Entonces, tomen esto en cuenta. Hacer una actualización, siempre y cuando yo la haga despacio y siempre y cuando yo la haga de manera documentada, es decir, mientras yo la vaya haciendo paso a paso, no tengo por qué tener miedo de hacer una actualización, porque siempre tengo que dejar un respaldo, siempre tengo que dejar lo que estaba funcionando en el cliente y yo trabajo en paralelo con las nuevas actualizaciones, con las nuevas cosas, y si por último algo me falla, siempre puedo regresar a donde estaba. ¿Sí? Entonces, en el caso del Post API, puedo tener instalado varios Post API y ya vieron en dónde yo hago el switcheo y me cambio del uno al otro. ¿Ok? En el caso del site es algo parecido. Me voy a la carpeta del site, me voy al manual del site y me dice aquí el site que siga los siguientes pasos. En el caso del site, como le digo, es bastante parecido, cambia un poquito en un par de cosas, pero es muy parecido. Lo primero que me dice es que en la parte superior izquierda tendré el nombre bueno, tengo el nombre de la máquina y que tengo la opción de grupos y aplicaciones y grupos de aplicaciones y sitios, que es esta parte aquí donde me muestra la imagen, y que aquí tengo que agregar un grupo de aplicaciones. Antes de agregar un sitio, tengo que agregar primero un grupo de aplicaciones en esta sección de acá arriba. Entonces aquí en el mismo IIS, antes de agregar el sitio, tengo que venir en la parte de acá arriba y aquí tengo que agregar un grupo de aplicaciones. No lo voy a hacer porque ya lo tengo agregado aquí, es este eh, Full SAT Composite, este de aquí, ya está agregado, obviamente porque aquí ya está instalado. Entonces, este grupo de aplicaciones tiene que estar aquí y tiene que tener este nombre. Ese grupo de aplicaciones, como ven aquí, se llama así, Full SAT Composite, tiene que tener esta versión de Net Framework, tiene que ser de tipo integrada y darle a aceptar. Cuando yo vengo aquí a los grupos site, le doy aquí clic derecho, agregar nuevo grupo y me salta ese cuadrito que ustedes ven aquí en el manual, en donde le pongo el nombre, le pongo la versión del Net Framework, le doy integrada, iniciar grupo de aplicaciones inmediatamente y aceptar, que es prácticamente solo lo único que le tengo que poner es el nombre porque todos los demás campos ya vienen por default. ¿Sí? Aquí no lo voy a hacer porque como les digo ya lo tengo agregado, al menos a este pool SAT Composite ya lo tengo agregado. Ahora sí, una vez que ya tengo agregado el grupo de aplicaciones, vengo al sitio, ahora sí vengo al sitio y le doy agregar nuevo sitio. Fíjense aquí dice, me voy a sitios y le doy agregar sitio web y al igual que con el web service, tiene que tener estos campos. Entonces aquí vengo al sitio, perdón, aquí en sitios, aquí le doy a agregar nuevo sitio web, en donde el nombre del sitio web es el que me dice acá el manual, SAT Composite, ¿sí? Eh, no me da una, esto es imagen, no me deja copiarlo, pero bueno, lo digitamos. Satcom.posite. Satcom.pos.site. Así estaba. Satcom.posite. Sí, solo que aquí está con mayúsculas y acá está bien escrito. Satcom.posite. ¿Qué me dice el manual? Que aquí donde dice grupo de aplicaciones tengo que cambiar. Selecciono y escojo el grupo de aplicaciones que creé en el paso anterior. Entonces escojo este grupo de aplicaciones pool, SAT Composite, le doy a aceptar. La ruta en donde está el site es la ruta en donde yo copié los archivos. MySatcom, PostSite, aceptar. ¿Ya? Y el puerto. Usamos el 8078, aquí vamos a usar el 8077, le damos a aceptar.
y hemos publicado el site. Entonces tenemos ya instalado el post API, instalado el post site. ¿Sí? Este está en el 8078 y este está en el 8077. El manual me dice que el puerto, bueno, aquí no me da un puerto en específico, aquí me lo deja en el puerto 80, ¿sí? Pero yo puedo obviamente escoger y cambiar el puerto según lo que me convenga. Una recomendación que yo les doy, siempre tengo que tratar de utilizar puertos, para, digamos, si utilizo en el web service el 8099, normalmente yo en el site uso el 8098. Si acá en el site usé el 8078, acá uso el 8077, es decir, uso los puertos consecutivos, el número que le sigue en el uno o el número anterior en el otro, ¿sí? Un poco para que se entienda. Entonces, en el caso del site, de igual forma le puedo dar examinar para probar, pero aquí sí me va a dar un error porque todavía no está configurado, ¿sí? No se ha configurado algunas cosas, entonces en el caso del site me da un error. Pero si yo abro el otro que ya estaba instalado, le doy examinar, ¿sí? Como el otro sí está totalmente configurado y listo, ese sí ya se debería abrir. Acá, como pueden ver, se abrió. Este es el site del API Post. ¿Qué tenemos en el site? En el site tenemos los siguientes datos. Este portal me permite configurar o me permite administrar la siguiente información. Lo primero son los datos de los clientes que saco facturación electrónica. Entonces yo puedo desde aquí editar, agregar, modificar. También lo puedo hacer desde el punto de venta, pero desde aquí el cliente puede modificar, editar algún nombre, algún dato de algún cliente y también puede exportar en Excel o en PDF los datos de los clientes que tiene él en Symfony, ¿sí? Para que utilice esta información para algún tema de mails, de marketing, etcétera, lo puede utilizar desde aquí, desde el portal, él puede acceder a las bases de datos de clientes. El siguiente parámetro, que es el que más utilizamos y el que es el principal, son los secuenciales. Symfony, como vieron el día de ayer en la configuración de Symfony, yo le digo cuál es el punto de emisión, cuál es el nombre de la propiedad, cuáles son los prefijos, es decir, yo ya configuro los datos fiscales del cliente en el EMC. Pero algo que no lleva Symfony y algo que no lo podemos manejar en Symfony y es algo que lo completa el API Post es el secuencial. A mí Symfony me pasa un documento y me dice, toma, te entrego este payload de esta transacción que estoy haciendo, pero Symfony no sabe si es la factura 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Symfony no lo sabe, simplemente Symfony me pasa una transacción. Entonces, el API Post es el que recibe la transacción, mira desde qué punto de emisión le está llegando y le asigna el secuencial. Entonces, le asigna cuál es el número de factura, el número de nota de crédito que le corresponda. Entonces, por eso les decía al principio que Harmony me entrega información, el API Post la recibe, la valida y la completa. Una vez que le completa los valores que le faltan, le dice OK, le dice a Symfony todo está OK, Symfony imprime la factura y por detrás el API Post almacena o deja el archivo de la factura electrónica ya listo y completo. Ok, entonces los parámetros que se configuran el principal parámetro que se configura en el site del API Post son los secuenciales. Aquí yo tengo que ir agregando cuántos secuenciales necesite dependiendo la cantidad de máquinas o la cantidad de puntos de emisión que el cliente vaya a utilizar. En el caso puntual de soporte para Colombia, constantemente nos piden editar esta parte de aquí, en la fecha de inicio, la fecha de fin, el rango de inicio y el rango de fin. Entonces, en el site del API Post es en donde yo tengo que ir actualizando esta parte de la resolución que el cliente me da. Como les explicaba el otro día, en Colombia, para yo poder emitir factura electrónica, tengo que pedirle a la DIAN autorización de que voy a emitir factura electrónica y le tengo que decir desde qué punto de emisión
o desde qué prefijo voy a emitir factura electrónica, y la DIAN me da un rango. Me dice, puedes emitir factura electrónica desde la factura 1 hasta la 1000 y lo puedes hacer en esta fecha, desde el 1 de marzo del 2022 hasta el 1 de marzo del 2023. Y aparte me da un número de resolución y una clave técnica. Todos esos datos se configuran en el EMC, que es en donde les explicaba yo el otro día. Yo aquí configuro el número de la resolución, la fecha de la resolución, el rango de inicio, el rango de fin y la clave técnica. ¿Sí? Todos estos datos me los da la DIAN. Entonces yo los configuro en el EMC, los configuro en el EMC, los configuro en MySatcom, igualitos, es decir, número de resolución, fecha de inicio, fecha de fin, número de inicio, número de fin y clave técnica. Los 6 datos los configuro en MySatcom y los configuro en el EMC. Y en el API Post, lo único que configuro es la fecha de inicio, la fecha de fin, en la secuencia de inicio y la secuencia de fin. Una pregunta para ver si me están poniendo atención o están ahí un poquito despiertos. ¿Por qué lo tengo que configurar en MySatcom, en Symfony, en el EMC y aquí en el API Post? A ver, mi estimado Diego Piguave, ¿por qué crees tú que tenemos que configurarlo en tantos lugares, güey? Según con lo que he trabajado, es porque el que lleva los secuenciales de Symfony sería el API Post, y al momento de llegar a MySatcom también tomaría los secuenciales. Algo así lo he entendido en lo que he trabajado y cuando he actualizado resoluciones, porque si cambio aquí y no coincide con MySatcom, no suben mal. Ok. Más o menos estábamos, ahí te vamos a dar un 6. A ver, Luis, tú que estás por ahí, Luis, me estás poniendo atención. Creo que Luis está desaparecido, no ha puesto atención. A ver, ¿quién más podemos estar ahí? ¿Estás Génesis por ahí? No, la Génesis también no está. A ver, Jimmy, ¿por qué crees que se configura los datos de la clave de la clave de la resolución de facturación electrónica? La tengo que configurar en MySatcom, la tengo que configurar en Symfony y esta parte de los secuenciales los tengo que configurar acá en el API Post. A ver, ¿Qué se te ocurre? claro, yo entiendo que son dos sistemas diferentes. En el caso de Symfony, obviamente porque tiene es un sistema de origen que debe llevar un secuencial y en el MC, o sea, se los configura porque se necesita que tomen un número de check las transacciones. Y en MySatcom, obviamente, o sea, configuramos allí la resolución o los secuenciales como tal porque es independientemente de que sea hosting o in-house para que puedan para que puedan seguir con las secuencias de facturación que dependen del sistema de origen. O sea, el sistema de origen envía la transacción, el check, y MySatcom lo traduce nada más y le asignan un secuencial. En el site, ¿por qué se configura en el site o en la página de la IIS? Entiendo que es necesario porque ahí está o sea, ahí configurado nuestro API Post. Hasta donde, o sea, tiene algo que ver el API Post con el site también. Ok, a ver chicos, les voy a explicar un poco por qué existe y cuál es la lógica y para qué existe cada uno de estos puntos. Empecemos con el site. Yo aquí en el site configuro el secuencial, obviamente, para que el API Post es el que me va a llevar el consecutivo, es decir, ahorita emití una factura y le va a asignar la factura, el número 99 44 751. Vuelvo a hacer otra factura, le va a asignar la 52, la 53, la 54, etcétera. Entonces, el site y el API Post le va poniendo el secuencial a cada factura. Cuando yo configuro esto de validar rangos, lo que le estoy haciendo es que el rato que se me acabe el secuencial, es decir, el rato que yo llegue a este número o el rato que yo llegue a esta fecha, le para automáticamente la facturación al cajero. Ese rato que se acabó la resolución o que se le acabó la fecha, que se le acabó los secuenciales, el site
se encarga de bloquearle la facturación al cajero y ya no va a poder seguir facturando. Entonces, es indispensable que esto esté bien configurado porque si es que resulta que al cliente se le acabó la resolución, pero yo le configuré mal, y el cliente va a poder seguir facturando, pero ya el ente fiscal no le va a autorizar esos comprobantes porque ya se caducó la resolución. Y ustedes podrán darse cuenta con los soportes que hemos tenido con algunos clientes que es lo que suele suceder, que el punto de venta le deja seguir facturando, pero cuando llegan a MySatcom, ya MySatcom le sale rechazado porque la resolución se ha caducado por fecha o porque los secuenciales se han acabado. Entonces, uno de los objetivos que viene a controlar el API POS es desde origen bloquear la facturación con esta opción para que el cajero deje de facturar. Entonces, el SAI lleva los consecutivos y lleva el control de bloquear la facturación cuando se le acaba la fecha o el secuencial. Ahora, en el IMC se configuran los datos de clave técnica, fecha de inicio, fecha de fin, la resolución, y esos datos, toda esa información se configura porque cuando yo imprimo un comprobante en Symfony y le entrego la tirilla al cliente, esa información tiene que salir impresa en la tirilla. Si es que yo no le entrego al cliente la tirilla con esa información, estoy faltando a la facturación, no estoy cumpliendo con la normativa y puede ser que clausuren el local. Entonces, en la impresión de la factura que Symfony va a imprimir, necesita Symfony mostrar estos datos. Necesita mostrar la resolución de la DIAN, necesita mostrar la fecha de resolución, la fecha de inicio, la fecha de fin, el rango de inicio y el rango de fin. Por disposición del ente fiscal en Colombia, es obligatorio que estos campos salgan en la impresión. Entonces, ¿quién maneja la impresión? Symfony. Entonces, yo necesito que en algún lado Symfony tenga configurados esos datos para yo dárselos a imprimir y decir, toma, imprímeme esa información. Entonces, yo en el IMC de Symfony configuro estos datos para que Symfony los pueda mostrar y los pueda imprimir. El API POS, por su lado, lo que hace es llevar a los secuenciales y bloquear cuando se acabe. Y por último, en MySatcom, porque MySatcom obviamente es el que ya procesa y es el que manda esa información directamente al ente fiscal. Entonces, cuando yo le mando al ente fiscal, debo también tener esa información para podérsela reportar al ente fiscal, porque con todos estos datos, en especial con lo que dice la clave técnica no la ven aquí, es obviamente un campo importante que tenemos que ponerlo. Esta clave técnica que está acá, que es este número de aquí, este número sirve para generar un código, generar ahí algún número, creo que la clave de acceso, bueno, genera un número y este código tengo que configurarlo en MySatcom para yo poder mandar esa información al ente fiscal con ese código de clave de acceso, etcétera. Y obviamente acá en el INC también la configuro porque también se imprime esa clave técnica que está aquí, este CUFE. Este CUFE que está aquí, que ustedes ven aquí, este número larguísimo, es el que yo tengo que imprimir para entregarle al cliente, pero al mismo tiempo también lo tengo que generar para mandarle a facturación electrónica. Entonces, en el IMC se configuran los datos para que se muestren en la impresión. En MySatcom se configuran los datos para reportarle al ente fiscal. Y en el API POS se configura solo esta partecita para llevar el control de que si se las acaba, le bloquea al cajero y dejen de facturar para que después no generen facturas erróneas. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de cada una de las secciones. Cuando yo configuro algo, cuando a mí me piden configurar algo, yo puedo ser dos tipos de personas, las que coge y configura sin saber por qué ni para qué, cuál es el objetivo de que configure. Me dijeron que configure y yo cojo y configuro. O puedo ser de las personas que entiende
el por qué tengo que configurarlo ahí, el por qué tengo que hacer esto, el por qué, para qué sirve, qué pasa si no lo hago, qué pasa si lo hago mal, en qué afecta al cliente si pongo una cosa aquí y no acá. Entonces, cuando yo tengo claro para qué sirve cada cosa, voy a tener claro qué pasa si es que me equivoco, y si es que me equivoco, voy a tener claro en dónde me equivoqué, qué nomás tengo que revisar, qué está llegando mal. Si está llegando, si está el cajero sin poder facturar, sé que es el API POS. Si es que está mal los datos de impresión, sé que es en el EMC. Si es que en MySaturn están saliendo mal la información, pues obviamente sé que es en MySaturn o en el sistema de origen. Entonces, el que yo entienda y conozca cómo funcionan las cosas y por qué, me facilita a mí el trabajo luego por parte de soporte, porque sé dónde buscar y por qué buscar, y puedo evitar cometer errores. ¿Sí? Entonces, este es el site, este es el web service. En el caso del site, les estaba mostrando, obviamente, los componentes de la versión que ya estaba instalada. El último paso, que es también algo muy importante, que se conozca y que se aprenda a utilizar, es esta herramienta que dice procesar payloads. Ahorita no se los voy a explicar muy a detalle porque quiero hacer el proceso completo de instalación, pero para que ustedes sepan que si es que por algún motivo Harmony entregó el payload, pero yo desde el lado de la PIPOS se corrompió, no se armó bien, me dio algún error, no lo encuentro, X, que nos acaba de pasar, por ejemplo, con Milena. Milena me decía el otro día en Grupo K, no hay el secuencial 15, no hay el secuencial 16, no hay el secuencial 17. Entonces, como no existe el archivo final, porque quiere decir que la PIPOS por algún motivo tuvo algún error y no pudo generar el archivo, yo con esta opción de aquí, herramientas, procesar payload, puedo reconstruir el archivo del final. Cojo el payload que me entregó Symfony, cojo ciertos componentes del API POS y puedo reconstruir y reprocesar el archivo de facturación electrónica, y con eso ya puedo obviamente solventar el problema del cliente. Entonces, en el site también tengo esta herramienta que me va a permitir reconstruir un DTO o reconstruir una factura electrónica de alguna transacción que no se generó bien. Sí, entonces aquí también lo puedo utilizar y lo puedo reconstruir. Ahorita, como les digo, no lo voy a utilizar todavía hasta poderles explicar ya el proceso completo de configuración y hacer una prueba y vemos cómo funciona esta partecita de aquí, pero también para que lo sepan. Luego tenemos un par de componentes que es usuarios. Normalmente entramos con el usuario admin, se pueden crear más usuarios. Por el momento, salvo que el cliente nos pida darle acceso para él mismo manejar los secuenciales, le podemos crear un usuario al cliente para que él mismo pueda entrar y dar mantenimiento a los secuenciales. Le podemos dar también el admin. Bueno, eso ya es un poco dependiendo de quién me lo está solicitando. En parámetros, esto tenemos acá, bueno, está vacío. Acá se usan ciertos parámetros o se pueden configurar ciertos parámetros para integraciones adicionales, para otro tipo de integraciones que no tengan que ver con facturación electrónica y que se puedan integrar. Por ejemplo, acá tenemos eh, esto de acá de Symfony Tools, crear account. Entonces tenemos algunas otro tipo de interfaces que no tienen que ver con facturación electrónica, y para esas interfaces se utiliza estos parámetros de integración. Por el momento, esta capacitación no compete a este tema, entonces, pero igual para que sepan que aquí se pueden configurar más parámetros para integraciones terceras. Listo, entonces les he explicado un poquito cómo funciona el site. En el caso del Swagger es algo un poco más complejo de explicar. Esto es algo ya mucho más técnico. En la documentación del API POS o del POS API les viene el manual del uso del Swagger. ¿Sí? Aquí ya les explica de manera más técnica para qué sirve cada método. Les explica de manera más técnica cómo probar cada método y les explica de manera más técnica ya más que nada cuando yo me quiero
meter ya un poco a la programación. Tal vez ustedes que sepan, son de sistemas y pues, se les puede hacer más fácil entender esta documentación para que sepan que también existe el manual del uso del Swagger. Yo en especial soy ahí sí un poco negado, entonces yo en el Swagger no me meto. Yo estas opciones que están, perdón, estas opciones que están aquí, muy pocas las uso. O sea, yo sé que aquí yo puedo darle clic, puedo pues, desde aquí mandar a procesar este método y puedo conectarme y hacer algunas cosas, pero muy poco yo las utilizo. ¿Ok? Pero también se pueden probar, se pueden utilizar y ahí está los manuales. Pero para mí se me hace un poco más complejo explicarles esta sección porque la verdad es que no la entiendo muy bien. Eh, Regresando al proceso de instalación, porque como les decía, yo ahorita les estaba mostrando ya o les estaba explicando el portal con la versión ya instalada, pero con la versión que yo estaba instalando, que es la de acá, obviamente no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque me faltan parámetros de configuración. En el manual me indica cuáles son esos parámetros de configuración. Lo primero que me dice es que tengo este JSON, este archivo que está en la ubicación de donde pusimos los archivos de configuración, está este apt-settings JSON, y yo aquí tengo que configurar, tengo que abrir y configurar la ruta de la base de datos a la que me quiero conectar y algunos pasos más. ¿Dónde está? Permítanme. Pa. Aquí me va explicando el manual. Ya, esta es la sección que le quería explicar. Perdón, más abajo. Todo lo que yo les acabo de explicar con el site está explicado igual aquí en el manual y ustedes pueden leerlo y saber para qué sirve cada una de estas secciones del site. Y aquí también les explica cómo utilizar la herramienta de procesar payloads, que era la que yo les estaba explicando. También existe. Algo que no está detallado aquí en el manual y era lo que lo estaba buscando, es la creación de la base de datos. Dentro de los manuales del API y del site, me vienen estos scripts de aquí. Sí, me viene este script satcom.posapi, que digamos es el genérico, y para el caso de Colombia, me viene este script de acá de Colombia. ¿Sí? En el caso del site, que lo teníamos por acá, en el caso del site, también me vienen estos scripts. Si ven, me viene este script que yo le doy a editar y permítame quitar esto de aquí. Compare. Fíjate. Ya. Entonces aquí en el site, en el script, me viene estos store procedures perdón, estos scripts que me sirven para crear la base de datos o para modificar un poco la base de datos. Entonces, yo los tengo que coger, copiar y ejecutarlos en el SQL Express. Entonces, por eso dentro del manual, dentro de la implementación, me pide que instale el SQL Express y dentro del SQL Express puedo ejecutar esos scripts y crearme esta base de datos. Sí, vamos a conectarnos al SQL Express y vamos a ejecutar los scripts. Aquí en el manual del site no me dice y en el manual del web service tampoco me da esta sección. Si tenemos otro parámetro que pedirle al equipo de desarrollo que lo modifique, pero bueno. En realidad me imagino que no lo ponen porque es algo muy rápido de hacer. Es entrar al SQL, crearse obviamente una instancia cuando estás instalando, y darle a instalar, crear un usuario y contraseña. ¿Y dónde está la contraseña de este SQL?
Ah, ya. En este laboratorio, la contraseña del SQL es esta de aquí. Obviamente, esos son parámetros o datos que se saben al momento de hacer la instalación. Entonces, me conecto al SQL y dentro del SQL yo debo tener estas dos bases de datos. Esta que se llama FiscalDB, que dentro de FiscalDB tengo estas tablas de aquí y dentro de SAT Catálogo tengo, bueno, no tengo tablas, pero tengo esta base de datos llamada SAT Catálogo. Entonces, esta base de datos FiscalDB se crea, como les digo, yo entro al SQL, vengo aquí, New Query, ¿sí? Y ejecuto estos scripts que me ha dado el equipo de desarrollo con los ejecutables. Me ha dado estos scripts. Entonces, estos scripts crean esa base de datos con las tablas correspondientes y crean todo lo que haga falta. Entonces, esto, bueno, para las personas que sepan un poco más de SQL, para mí también está un poco en chino mandarín. Entonces, estos scripts crea la base de datos, como pueden ver aquí, dice que si no existe, la crea y empieza a crear todos los componentes necesarios, ¿sí? La recomendación es que yo tengo que ejecutar los scripts tanto del post site como los scripts que vengan en el API post. Acá en el post API también tengo estos scripts. Entonces, tengo que ejecutarlos ambos scripts, en el caso de que esté trabajando para Ecuador o Costa Rica o Panamá, solo los de acá abajo, si estoy trabajando para Colombia, los de acá arriba. En el caso de Colombia específicamente tenemos adicionalmente lo suyo, si no, no hace falta que ejecute el de Colombia. Entonces yo ejecuto todos estos scripts y se me crea esta base de datos de aquí que se llama FiscalDB. ¿Qué tiene la FiscalDB? Tiene la base, la tabla donde se guardan los datos del cliente, tiene las tablas de configuración de algunos parámetros, como por ejemplo el país, aquí está, bueno, un solo país que es Colombia. Tenemos los secuenciales, están acá, ¿no? Los secuenciales. Obviamente esto se administra o se controla desde el sitio, desde el web, desde el portal del site, pero para que sepan que toda esa información se almacena en la base de datos y, eh, el- y tiene esta pequeña estructura. Entonces, una vez que hemos creado la base de datos en el SQL Express, ahora sí lo que tengo que hacer es terminar de configurar ya los parámetros que me indica el manual. ¿Qué me indica el manual? En el JSON que les estaba mostrando hace un momento, a ver, vamos primero por el web service. El manual del web service me indica que, bajo, aquí, no, perdón, más abajito. Aquí me da ciertas explicaciones. Pum, 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 pum. Aquí me explica ciertos componentes de el site, perdón, del web service, que por el momento yo, como les explico, está un poco, lo podemos leer y lo podemos seguir, pero es más que nada teoría. Sí, entonces en la parte de la configuración del web service, perdón, del web service, sí, tenemos este archivo webconfig.com o webconfig.xml, este archivo de aquí, y yo tengo que en este archivo hacer las configuraciones de la cadena de la base de datos, es decir, a qué instancia de la base de datos me quiero conectar, cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Entonces, fíjense, dentro del disco C, MySACO, Post API, tengo este archivo web de aquí. Entonces le voy a dar editar y este archivo web tiene aquí donde me indica la BDD de Symfony,
tiene estos datos de conexión con este usuario y esta contraseña. ¿Por qué? Porque estos son los datos, me imagino, de la máquina de desarrollo. Entonces yo tengo que cambiar esta conexión por los datos de esta conexión. Tengo que cambiar este nombre de la instancia. Estos son la cadena de conexión. Es esta de aquí, es este de aquí, desktop 9K slash SQL Express. Entonces, este es el parámetro de conexión o la cadena de conexión. Entonces, esa cadena de conexión va aquí, control C, control V, y tengo que cambiar obviamente el usuario, que está acá, el usuario y el password del usuario. Como estaba copiándome de la versión anterior de la 7.7, este archivo webconfig ya está configurado, entonces me puedo copiar de aquí los datos de el ID del usuario, perdón, el usuario, y me puedo copiar el password. En este caso porque ya los tengo aquí configurados, pero si no, al momento de ustedes implementar, se anotan con qué usuario y con qué contraseña están trabajando. Listo. Si estamos haciendo un proceso de actualización, como digamos en este caso un proceso de actualización de la versión anterior, cojo y veo la configuración y la paso a la versión nueva. Estos datos los tengo que poner en 4 ubicaciones. En este que se llama BDD Symfony, ¿sí? Y me voy a ir un poco hasta el final, acá arriba, un poquito más, y los tengo que poner acá, en este que es MySat con BDD, en este que dice Fiscal DB Entities, y déjenme validar, a ver, en la versión anterior los tenemos en BDD Symfony, ¿ok? Lo tenemos en esta que se llama tienda, ¿sí? Estas dos son las cadenas de conexión que tengo que poner en la primera parte, y en la parte de abajo lo tengo que poner en esta que se llama Fiscal DB Entities, y lo tengo que poner en esta que se llama MySatcom DB. Sí, ¿sí ven? Entonces, en estas 4 cadenas de conexión tengo que poner los datos. Se preguntarán, ¿por qué no coges y reemplazas de un archivo por el otro? Porque las versiones a veces traen nuevos parámetros o traen nuevos campos, traen nuevas cosas. ¿Por qué? Porque en este archivo de configuración, aparte de configurar las rutas de conexión, también se configuran ciertos parámetros de validaciones o ciertas banderas o cierto funcionamiento del web service. Normalmente viene con una configuración estándar, pero yo aquí puedo configurar ciertos parámetros. Fíjense en la documentación de la versión 7.5. Vámonos a ver un ratito la versión 7.5. La versión 7.5 me dice en el README que se agregó un nuevo campo en el web config para configurar el tipo de cliente consumidor final. Entonces, en este web config se agregan banderas o campos que se utilizan para ciertas validaciones o para ciertas configuraciones. Por ejemplo, en este campo, en este web config, se configura el monto mínimo para el tema del consumidor final aquí en Ecuador. ¿Sí? Entonces, en alguno de estos parámetros está puesto que el monto del consumidor final es $50 actualmente, antes era 200. Entonces, en alguno de estos parámetros que están por aquí, se configuran ese tipo de información. Entonces, yo no puedo simplemente coger y reemplazar el archivo viejo, el nuevo por el viejo. No, tengo que al nuevo completarle estos parámetros de conexión. ¿En dónde le vamos a completar? En estas 4 rutas que les decía, en la BDD Symfony, en la BDD, perdón, en la tienda. Entonces aquí vamos a copiarnos rapidito estos datos de conexión. Otra cosa es que cada línea, como pueden ver, tienen a veces un formato diferente, entonces también hay que tener cuidado de copiar la información en donde se la necesita.
y el password aquí abajo. Y me voy rapidito para la última parte, ya como para terminar esta sección de instalación. Faltaría de igual forma aquí abajo, en lo que es Fiscal DB Entities y en lo que es MySat con DB, cambiar los datos de configuración. Entonces el password es aquí. El password es acá. Esta es la cadena de conexión de la base de datos, es esta de aquí. Acá la cadena de conexión, aquí está puesto solo un punto. Entonces desde aquí y acá abajo la cadena de conexión. Es aquí. Y me faltaría solo es el usuario. El usuario es Satcom DBA. Satcom DBA y tengo que poner acá en ID Satcom DBA y en ID Satcom DBA. Listo, entonces ahorita ya estaría. En principio, bueno, obviamente ya había estado, pero un poco para que ustedes entiendan, ya tendríamos instalado el SQL, ya tendríamos configurada, creada la base de datos con las tablas y ya tendríamos el API Post apuntando a esa base de datos. Nos faltaría al site también hacer que apunte a esa base de datos y prácticamente ahí sí tendríamos todos los datos ya instalados y las conexiones configuradas. ¿Qué nos faltaría de configurar? Ya esa parte de la configuración la estaríamos viendo. No creo que la estemos viendo el día de mañana porque entiendo que hay dos personas que el día de mañana no van a poder estar. Eh, pues tenemos que ver si esta última parte, porque no solo nos faltaría una última capacitación para terminar esta parte de la PIPOS, es ya terminar de hacer la configuración de las cadenas de conexión y ya comenzar a hacer pruebas de cómo emito una factura y qué me llega y cómo ya es el flujo completo. Entonces ya nos estaría faltando solo una última charla de capacitación. Entonces esa charla de capacitación posiblemente la estemos haciendo el día martes en la tarde. Como saben, el día lunes es feriado y más que nada porque mañana no va a estar todo el equipo completo y a veces viernes es un poco mejor terminar de cerrar los casos en vista de que estamos previo a un feriado. Entonces, esta ya última capacitación la estoy dando el día martes y con eso finalizaríamos la implementación de la PIPOS. No es algo complejo, no es algo difícil, pero sí es importante que cada uno de ustedes lo revise y lo valide y lo aprenda. Como les había indicado, ya los otros dos videos están en el YouTube y al terminar esta tercera capacitación, de igual forma, espero hoy mismo o máximo mañana en la mañana estarlo subiendo también al YouTube para que lo tengan ahí y lo puedan seguir revisando. De mi parte, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta adicional, no sé si algo quieran que les explique por el día de hoy o que explique algo más. Y si no, por el momento estaríamos terminando. Pregunten, pregunten. ¿No? Por mi parte no, Carlitos.